Y el peligro está en los cajeros, por eso queremos acercar algún tipo de información acerca de qué forma se producen este tipo de delitos y qué es lo que hay que saber para evitar ser víctima de ellos. Vamos a conversar con un especialista en delitos informáticos. Le damos la bienvenida a Gustavo Saín. Vamos a hablar de esto que se llama skimming, esta forma, esta modalidad de robar en los cajeros automáticos. Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por este tiempo que nos dedicas acá en Telediario Federal, sobre todo para darle a nosotros y a toda la gente recomendaciones para tratar de evitar este tipo de robos, ¿no? Sí, no es una modalidad nueva, quizá en estas zonas es la primera vez que se puede llegar a ver este tipo de delito. En realidad, para ser sincero, es un delito que se daba a principios de los 80 en Estados Unidos, cuando empezaron a salir las tarjetas de débito con banda magnética. Nosotros aquí en Argentina, lamentablemente, a diferencia de Estados Unidos y Europa, aún nos manejamos con tarjetas de débito con banda magnética y no con chip, que establecen un mayor grado de seguridad en cuanto a la transmisión de los datos en el cajero o inclusive por internet. El verbo viene de la palabra to skim, que es rozar justamente. Hay lectores falsos instalados en las puertas de acceso a los cajeros automáticos, que son falsos, obviamente lo pone el skimmer, como se utiliza en la jerga, en el mismo cajero automático cuando uno ingresa la tarjeta. A su vez, como los datos que se encuentran en la banda magnética es solamente el número de cuenta, lo que necesita el skimmer también a su vez se puede instalar o teclados falsos o cámaras que vea cuando el usuario ingresa la clave o el PIN personal al propio cajero. Tiene que hacerlo mediante dos procedimientos. Y esto claramente tiene mucho que ver la seguridad corporativa. Acá, perdón, los bancos, más allá de que pongan cámaras de videoseguridad en el propio cajero, la prevención propia tiene que estar en cambiar nuevamente todos los sistemas de tarjetas como existen en Europa. Nosotros, para que se den una idea, utilizando bandas magnéticas, estamos a nivel de tecnológico del uso de los VHS o los cassettes de la década del 80, claro. Esto ya en Estados Unidos, en Europa, se ha solucionado. Claro, es llamativo, Gustavo, porque hay que instalar toda una ingeniería dentro del cajero, porque no es solo ese lector de la banda, sino además un sistema de cámara para poder registrar la combinación numérica con la que se ingresa a cada una de las cuentas. Es un trabajo importante el que se toman estos delincuentes. Sí, claro, sí. Aunque parezca mentira, la clonación de tarjetas de débito no es muy difícil, digamos. Los datos no tienen una extrema seguridad como si hubiera un chip. Un chip eso permite, por ejemplo, cuando uno ingresa a un cajero, que la información en primera instancia vaya encriptada. En la banda magnética, esos datos que almacena como nuestro número de cuenta y el banco emisor, es muy sencillo de clonar, inclusive. Obviamente tiene que tener una sofisticación y un cierto nivel de organización en la comisión de este delito. Pero la solución está básicamente, si bien hay algunas tarjetas, algunos bancos que brindan tarjetas de débito con chip, no dejan de ser duales, tiene el chip y la banda magnética, porque en realidad lo que tiene que haber es una disposición, digamos, del Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria máxima, para cambiar todo el sistema y pasarlos a chips, y esto requiere una gran inversión. ¿Por qué? Me preguntan a mí en términos económicos, ¿no sucede esto? Porque, y esto es verdad, los usuarios que son víctimas de este tipo de delito, que obtuvieron mediante la clonación de la tarjeta o inclusive los datos de la tarjeta con el PIN para poder realizar alguna compra online, que también se utiliza para esto, no para utilizarlo mediante el robo de identidad en otros comercios, esa tarjeta clonada haciéndose pasar por el titular, es justamente poder tener, como es un delito que habitualmente cuando lo denuncia la víctima, el banco o justamente la tarjeta de crédito, vamos a sumar la tarjeta de crédito también, esto resarcen a este cliente con el dinero perdido, para lo cual ellos lo consideran una fuga de negocios y es mucho más rentable poder, en estos casos, poder dar una resolución administrativa o económica que invertir en todo este sistema de infraestructura de seguridad en todos los cajeros del país, ¿no? Gustavo, hay que estar alerta, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Nosotros ingresamos al cajero automático, ¿qué tenemos que mirar para saber si hay algún dispositivo extraño? En un primer lugar, ver que digamos, el lector de la tarjeta en los accesos o en las puertas a los cajeros automáticos no esté floja, que no sea la habitual, que sea de un material
no consistente como habitualmente poseen, que cuando uno vaya a ingresar la clave a través del teclado vea que no haya superpuesto otro o haya algo flojo, porque esto la verdad es una cuestión mecánica, que no haya una cámara que parezca sospechosa, que esté viendo la operación o la clave que nosotros estamos ingresando por fuera de lo que es la cámara del banco, si es que la tiene, en ese cajero, ver que la boca de ingreso de la tarjeta en este cajero no esté también floja al igual que otros. Más que eso no se puede, digamos. Se puede Pero de vuelta, yo repito, lo ideal es que justamente se pueda ingresar, se pueda establecer un nivel de infraestructura mucho más seguro a nivel corporativo para evitar este tipo de problemas. ¿Y los bancos responden entonces si en caso de un robo, una clonación de la tarjeta y un posterior robo, el banco responde por el dinero que pueden habernos robado y demás, o en general no pasa nada? Sí, generalmente sí, siempre y cuando haya hasta cierto monto, si rápidamente, hasta inclusive con las compras online. Pasa que las tarjetas de crédito tienen un seguro para compras online fraudulentas, por ejemplo, cuando se sucede el robo de identidad o el delito de suplantación de identidad. Hasta cierto monto ingresa al área de fraude y tras una serie de trámites administrativos breves, inclusive no en términos personales, o sea que el usuario no reconoce determinado compra o determinado gasto y se lo devuelve y se lo acreditan rápidamente. Cuando supera cierto monto pasa a un área de fraude, pasa a una investigación interna un poco más profunda, pero rápidamente, como les decía anteriormente, los bancos y las empresas de tarjeta de crédito cubren estos montos porque ellos lo consideran como una fuga de negocios, porque en términos económicos, al no tener una exigencia del Banco Central para cambiar el sistema del lector y las tarjetas a chip, les considera una fuga de negocio y sigue siendo mucho más rentable resarcir rápidamente este tipo de fraude. Increíble. Gustavo, te agradecemos mucho por este tiempo y por explicarnos un poco más de qué se trata esto que comenzamos a ver quizás con mayor frecuencia en el interior del país y nos preocupa mucho. Por favor, a ustedes. Gracias. Un abrazo.